Bienvenidos a nuestro video. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias, Escuela Bromatología y Nutrición Humana. Hoy hablaremos sobre las frutas, a cargo de los estudiantes Alarcón Prado, Eli Fiorella, García Vela Olenka del Carmen, Inuma Shapiama Patsi del San, Matius Flores María Isabel, Robalino Meléndez Mitzi, Sunini Inga María Belén, en el curso de selección y preparación de alimentos a cargo del docente ingeniero Alfonso Ríos Cachique. La que les habla es la alumna Olenka del Carmen García Vela y ahora vamos a hablar sobre la taxonomía y origen de la fruta. Sabemos que existen diferentes formas de clasificar a la fruta según sea su tipo, la forma de recolección o el proceso de maduración. Empezando por según sea el fruto, ahí tenemos frutas de hueso o carazo. Son aquellas que tienen una semilla encerrada en un endoscarpio duro, esferificado, como el damasco, que es el albaricoque, o el durazno, el melocotón. El siguiente es frutas de pepita o pomáceas, que vienen a ser frutos derivados de un receptáculo engrosado, como tenemos a la pera y la manzana, que poseen 5 semillas sin cubierta. Luego tenemos a las frutas de grano, que estas son frutas resultantes de un receptáculo engrosado, cuyos frutos verdaderos presentan aspectos minúsculas semillas en su interior. Tal es el caso del higo, que es fruto que recibe el nombre botánico cicono. Luego tenemos el siguiente, que también es según el tiempo desde su recolección hasta que es consumida. Empezando por la fruta seca o la fruta seca desecada o pasa. ¿Qué nos dice de la fruta fresca? La fruta fresca es cuando el consumo se realiza inmediatamente o a los pocos días de su recolección, de forma directa, sin ningún tipo de preparación o cocinado. Mientras que la fruta seca, desecada o pasa viene a ser la fruta que bien naturalmente o bien por un proceso de desecación artificial tiene en su composición menos de un 50% de agua y que gracias a ella se pueden consumir meses, incluso años, pues después de su recolección, como las nueces en general, pues aquí incluyen las castañas y las avellanas, los cacahuates, el cacao, las pasas. Cabe mencionar que las uvas es una fruta mediterránea obtenida de la vid, que se trata de una típica fruta no climatérica. Luego tenemos también según el tipo de maduración. Aquí en la maduración de la fruta puede producirse o no un incremento de la tasa respiratoria, que pues acompañado de un incremento en la síntesis etileno, que se denomina climaterio y que nos sirve para clasificarlas. Como sabemos, se clasifican en frutas climatéricas y frutas no climatéricas. Empezando por las frutas climatéricas, que vienen a ser aquellas que muestran un incremento más o menos marcado en una tasa respiratoria y en la síntesis etileno. Entre las frutas climatéricas podemos encontrar la manzana, la pera, el plátano o banana, el melocotón, el albaricoque, el kiwi, la chirimoya y la fresa, entre otras. Estas frutas evidencian una maduración coordinada por el etileno, que vienen a regular los cambios de color, sabor, textura y composición. Estas frutas suelen almacenar almidón, leucoplastos más que todo, para decirlo, como hidrato de carbono de reserva durante su crecimiento. El almidón puede hidrolizarse durante la maduración, dando lugar a azúcares que otorgan sabor a la fruta. Este proceso sucede aunque la fruta sea separada de la planta inmediatamente antes de madurar, es decir, como un estado premiclatérico. Por ello, se suele aprovechar este carácter para así recolectar este tipo de fruta en estado preclimatérico, para así almacenarla en condiciones controladas de forma que la maduración no tenga lugar hasta el momento de la comercialización. Y pues el otro sabemos que es las frutas no climatéricas.
Aquí ellas no presentan variaciones sustanciales, pues en la tasa respiratoria o en la síntesis de etileno durante la maduración. Además, el etileno no coordina los cambios organolépticos principales, que es decir, el sabor, el aroma y la textura, durante la maduración, pues entre las frutas no climatéricas se encuentran las cerezas en general, la naranja, el limón, la mandarina, la piña, la uva. Estos frutos no almacenan almidón antes de la maduración, razón por la cual no deben ser separados de las plantas antes de alcanzar la madurez organoléptica, pues la recolección se debe realizar después de alcanzar la madurez, pues no mejoran en sí su sabor y aroma luego de separarlas de las plantas. Siempre la velocidad de maduración y la vida en post cosecha no se asocia con el carácter climatérico o no climatérico de las frutas, sino con una respiración. Cuanto mayor es la tasa respiratoria, constante o no, mayor es la percibilidad de la fruta. Por ejemplo, la manzana es una fruta climatérica que evidencia un pico en la producción de etileno y en la tasa respiratoria durante su maduración. Sin embargo, su tasa respiratoria media baja le asegura una vida post cosecha más prolongada que la de algunos frutos no climatéricos, como tenemos a las fresas, las zarzamoras, las frambuesas, que estas prácticamente poseen tasas respiratorias más elevadas. Y además, hay algunos grupos de frutas que se distinguen por tener ciertas características comunes. Tenemos a las frutas cítricas, que son aquellas que se dan en grandes arbustos o arbolillos. Las frutas tropicales, aquellas que se dan de forma natural en las regiones tropicales. Las frutas del bosque vienen a ser un tipo de fruta pequeña que tradicionalmente no se cultivaban, sino que crecían en arbustos silvestres. Y pues el fruto seco, aquella que por su composición natural, es decir, sin la manipulación humana, tiene un menos de 50% de agua, pues son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, proteínas, así como los oligoelementos. Y aquí las más conocidas son la almendra, la nuez, la avellana, el maní y el coco. Ahora vamos a ver en específico del mango. El mango procede originariamente del área indobirmana, que probablemente era cultivada por el hombre desde hace más de 4.000 años. Estamos hablando aquí del origen. India, donde todavía hoy crecen selvas de mangos silvestres, siendo así la zona de cultivo principal de esta planta, pues los mangos se han extendido a casi todas las áreas tropicales, hacia el sur y sudoeste de Asia, a Australia, Madagascar, al este de África, Brasil y Centroamérica, pues también crece en zonas subtropicales de clima favorable como Florida, Sudáfrica, Israel y Egipto. Pues hablemos un poquito qué es refiriéndonos a los subtrópicos, pues probablemente se introdujo en el sur de África en el siglo XVI, pero obviamente antes de Cristo, pero no llegó a Canarias y Madeira hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y a Estados Unidos, en específico Florida y Hawái, hasta el siglo XIX. Pues la llegada de esta fruta a América se debió a los portugueses, quienes en el siglo XVIII la introdujeron en Brasil. Ahora, el mango, cabe mencionar que es el tercer fruto tropical en términos de producción e importación a nivel mundial, inmediatamente situado tras el plátano y la piña tropical, y el quinto de todos los frutos. Veamos aquí un claro ejemplo, un cuadrito que habla sobre la nomenclatura y la taxonomía del mango. Su reino es el Plantae, su clase Magnoliopsida, su orden Sampidales, su familia Anarcadicaceae, género Mangifera y su especie es doméstica. Aporte nutritivo. Presenta un alto contenido de hidratos de carbono, frecuentemente como azúcar, mono y disacáridos, como glucosa, fructosa y sacarosa, que le confieren dulzor a las frutas. Cuando más maduras son, mayor concentración de azúcar tienen. Proporcionan un importante aporte vitamínico, como por ejemplo la vitamina A, C, B1, B2, B6 y ácido fólico. También nos proporciona minerales como el potasio,
el hierro, el calcio, magnesio, selenio, zinc, sulfatos, fosfatos y cloruros. Nos dice también que aporta fibra y principalmente celulosa y pectinas. La mayoría tiene un alto contenido de agua que oscila entre 80 y 95%. Poseen antioxidantes, flavonoides, terpenos, selenios, compuestos fenolínicos y sustancias fitoquímicas. Nos dice también que las frutas en general nos ayudan a mejorar la hidratación, no poseen grasa y además de ser diuréticas y depuradoras para el organismo, ayudan a prevenir muchas enfermedades. Características físicas. Es posible clasificar a las frutas en distintas categorías. Hay frutas de corozo o hueso que tienen cáscara dura y una semilla grande, como el membrillo, por ejemplo. Frutas de pepita, que son aquellas con varias semillas pequeñas, un ejemplo, la pera o la manzana. Frutas de grano con numerosas semillas minúsculas. Por parte, se puede distinguir entre fruta fresca, aquellas que se consumen de forma inmediata a pocos días de la cosecha, y fruta seca, la cual está sometida a un proceso de secado y su consumo se produce después de varios días y meses de cosecha. Hola, soy la estudiante María Isabel Montes Flores y les voy a explicar sobre las características químicas de las frutas. Bien, como primera fruta tenemos la mora. Estas son frutas de bajo valor calórico por su escaso aporte en hidratos de carbono y son especialmente ricas en vitamina E, tanto las grollesas negras y las rojas, que tienen cantidades mayores que algunos cítricos y vitamina E. En general, las bayas silvestres son buena fuente de fibra, lo que contribuye a mejorar el tránsito intestinal. En menor proporción encontramos el magnesio, hierro, calcio, los taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. Sin embargo, lo que en realidad caracteriza a estas frutas es su abundancia de pigmentos naturales, que son los antocianos y los carotenoides. Aquí encontramos un cuadro de composición por 100 gramos de porción comestible de mora. Tenemos 9,61 de hidratos de carbono, 162 de potasio, 0,7 de hierro, etc. Como segunda fruta tenemos la naranja. De su composición nutritiva destaca su escaso valor energético, gracias a su elevado contenido en agua y su riqueza de vitamina C, ácido fólico y minerales tales como el potasio, el magnesio, el calcio, que apenas se absorbe por el organismo. También contiene cantidades apreciables de betacaroteno. Esa es la que es responsable de su color típico y conocido por sus propiedades antioxidantes. Además de los ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico, esta última potencia la acción de la vitamina C y la cantidad de fibra es apreciable y se encuentra sobre todo en la parte blanca, ya sea entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo favorece al tránsito intestinal. Acá también encontramos un cuadro con la composición por 100 gramos de porción comestible de naranjas, con las calorías, fibras, calcio, ácido fólico. Tercera fruta, la piña. Su contenido en agua es muy alto y destaca su aporte de hidratos de carbono y de bromelina. Es una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas. Y a pesar de la piña tener un sabor dulce, su valor calórico es moderado. Respecto a otros nutrientes, destaca su contenido de potasio, yodo y vitamina C. También encontramos un cuadro con la composición por 100 gramos de porción comestible de piña. Como penúltimo fruto tenemos el plátano. Este destaca por su contenido de hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es elevado. Los nutrientes más representativos del plátano son el potasio y el magnesio, el ácido fólico y sustancias de acción astringente.
sin despreciar su elevado aporte de fibra. Del tipo fruto-oligosacáridos. Y estas últimas pues lo convierten en una fruta apropiada para quienes sufren de procesos diarreicos. Además, en menor proporción encontramos la vitamina B6 y el fósforo. Esta fruta también tiene su cuadro correspondiente. Y como última fruta tenemos el pomelo. El agua es el principal componente de este cítrico, por lo que el pomelo posee un escaso valor calórico a expensas básicamente de los hidratos de carbono. En cuanto a vitaminas, destaca por su riqueza en vitaminas A y ácido fólico. Aquí también encontramos un cuadro. Características organolépticas de las frutas. Lo haremos con las frutas ya antes mencionadas, como la mora. La coloración varía según la madurez del fruto, siendo inicialmente blanca verdosa, pasando a rojo para convertirse finalmente en negra o morada intensa brillante. Su sabor en estado inmaduro es ácida astringente, mientras que maduro tiene un sabor dulce y afrutado. Presenta una textura firme y seca y carente de humedad. Y como aroma pues se registra un olor ligero y residual en todas las variedades de mora. Por ejemplo, en la mora Castilla posee un poco de olor fermentado. La naranja, esta pues es color anaranjado, medio camino entre amarillo y rojo. Su sabor varía desde lo dulce hasta la amarga. En caso de esta última, no se suelen consumir en crudo y se reservan para la elaboración de mermeladas y de aceites esenciales. Presentan una textura fina y de buena coloración y tienen un fruto muy firme con buena adherencia en el pedúnculo. Es de aroma dulce y un poco cítrico amargo. La piña. El color de una piña madura suele ser entre dorado y amarillo, pero es normal pues que estas presenten una coloración verdosa, que ojo no es indicio de que esté inmadura. El sabor, gracias a su exquisito sabor naturalmente dulce y tanto ácido, con pulpa carnosa y aroma especial, es una de las frutas más apetecidas y versátiles. Como textura, en el centro del fruto de la piña, al formarse partiendo desde el tallo, posee una textura leñosa y fibrosa. Sin embargo, la pulpa es más suave, menos nervuda, quedando encerrada por una piel firme y dura. Como aroma, pues una piña madura siempre desprende un aroma dulce. Plátano. El color de esta fruta es amarilla y puede tener manchas marrones o incluso ser marrón totalmente. Pero algunas personas prefieren los plátanos aún estando verdes. Su sabor es más o menos dulce según la variedad y tiempo de maduración. Y su textura es levemente resistente a la mordida, suave y tersa, a la vez es jugosa, compacta, pero blanda, siendo su forma estructural esponjosa gracias a la presencia de la fibra pectina. Su aroma tiende a verde, a madera u olor cerrado. Por último, el pomelo. Se agrupan en dos grandes familias, las blancas o comunes con su pulpa de color amarillo, y la otra familia son las pigmentadas, estas con pulpa de color rosa o rojo gracias a su alto contenido en licopeno, con un sabor ácido con cierto regusto amargo y de textura lisa o rugosa, y brinda una fragancia con notas frescas, cítricas y florales, y tiene un aroma intenso pero volátil. Garantizar tanto la óptima conservación de la fruta como una prolongada duración de esta en buenas condiciones hasta que llegue el punto de venta es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los distintos participantes del sector agrícola y los vendedores de frutas también, hasta las empresas que venden las frutas, ya sea envasadas o en su estado natural. En este sentido, el almacenamiento es un aspecto muy esencial y primordial. Poco sirve cuidar los cultivos al máximo, utilizar las mejores maquinarias,
más avanzadas, usar los mejores productos fitosanitarios. Si el almacenamiento de las frutas no sigue las pautas correctas, y la cadena que va desde la siembra hasta la venta sea vulnerable para cualquier tipo de microorganismo, parásitos o patógenos que pueden contraer las frutas por su mal almacenamiento. Tenemos la higiene y la contaminación de las frutas. A diferencia del almacenamiento de otro tipo de alimentos que ya ha sido envasado previamente, como los alimentos procesados, en la actividad agrícola juega un papel determinante la higiene alimentaria. Por ello es imprescindible seguir unas regulaciones de las manipulaciones de los alimentos, en este caso las frutas, que están definidas de maneras claras por las normativas vigentes. No solo las frutas, sino todos los productos agrícolas tienen normativas que todas las empresas deberían de seguir para evitar que las frutas perezcan. A la hora de hablar del almacenamiento, es necesario diferenciar entre el almacenamiento que se produce antes del envasado y el posterior al envasado. El primero es el que sigue inmediatamente después de la recogida y la recepción de los productos, mientras que el segundo es la limpieza y la selección de piezas, el almacenaje de las frutas envasadas en el paso previo de la expedición hacia los puntos de venta. Estos dos aspectos de almacenamiento, de diferenciar el tipo de almacenamiento que se debe, es muy importante, porque no es lo mismo hablar de alimentos en su materia prima que alimentos ya procesados. Todo eso es un proceso que toda empresa debe ejecutar para un buen producto final. Algunos consejos, algunas principales recomendaciones para contar con las mejores condiciones de almacenamiento. Las cajas de embalaje deben estar limpias y no defectuosas, o sea, sin roturas, sin óxidos, sin manchas, debe estar totalmente en buen estado, evitando preferiblemente la madera, ya que es un material que sirve de excelente contenedor de elementos de contaminación química. El embalaje de frutas debe realizarse manteniendo los productos alejados de las paredes y el suelo, preferiblemente en palets elevados. La temperatura y la humedad son factores claves para un buen almacenamiento. Es necesario contar con indicadores que permitan supervisar ambos de manera sencilla y constante. El sobrealmacenamiento afecta de manera directa a las frutas y pueden producirse cuando se almacena demasiada cantidad en un espacio insuficiente. Esto, además de la transmisión de enfermedades de frutas a frutas, de frutas sanas a frutas, de frutas enfermas a frutas sanas, que puede dar lugar a una aparición de roedores e insectos. La ventilación debe superar pruebas periódicas de limpieza para evitar que a través de ellas se filtren microorganismos. Esto es aplicable tanto en la ventilación natural como en la forzada. La máquina utilizada para manejar las frutas debe estar limpia y desinfectada y superar un mantenimiento periódico. Se debe almacenar siempre productos compatibles entre sí, de tal forma que se evite la propagación de gases u olores que pigmenten a otras frutas. No mezclar las frutas, sino cada fruta debe tener su propio almacenamiento. En cuanto a la seguridad, es indispensable cumplir con los planes de desatrización, desinsectación y desinfección. Pero además se debe proteger huecos, ventanas para evitar el acceso de todo tipo de alimentos. Una vez, cuando se habla también de almacenamientos en refrigeración, en el caso de mantener la fruta en una cámara frigorífica, la temperatura adecuada es entre 8 y 12 grados. Se debe dejar el espacio suficiente entre las piezas para que el aire frío circule entre ellas. La limpieza y en general las buenas condiciones higiénicas son fundamentales para la conservación de los productos.
Deben evitarse las sobrecargas del frigorífico y confirmar que el cierre de la puerta se produce de forma correcta. En su interior, los frigoríficos deben contar con estantes o repisas y revestimientos internos, por lo general de materiales termoplásticos que soporten los efectos de la corrosión y sean lavables con facilidad. Tanto el cierre de puertas como su aislamiento debe ser inspeccionados de manera regular dentro de un plan de mantenimiento que incluye también eliminar la escarcha que se puede originar en el interior de manera periódica. Lo mismo pasa con el almacenamiento de las frutas en nuestras casas. Deberían de estar en una temperatura entre 8 y a 12 grados y siempre estar separadas entre sí, no mezclar todas las frutas porque estamos muy acostumbrados a mezclar todas las frutas en un solo espacio y deberían separarse de frutas y tener un espacio entre fruta y fruta para que pueda circular la ventilación. Mi nombre es Eli Fiorella Alarcón Prado. En esta ocasión me toca exponer preparaciones culinarias sobre el tema de las frutas. Como primera preparación tenemos a una receta de ensalada de fruta tropical. El tiempo de preparación nos va a tocar como 10 minutos y sirve para 8 porciones. Los ingredientes pueden ser una taza de sandía pelada sin semillas y cortada en daditos, una taza de melón naranjo pelado sin semillas y cortada en daditos, media taza de melón verde, media taza de piña, 6 fresas lavadas y cortadas, 12 arándanos azules, 8 frambuesas, una banana pelada y cortada en rodajitas, y ramitas de menta o hierbabuena fresca para decorar. Instrucciones a la preparación. Ponemos todos los ingredientes en una ensaladera y revolverlo. Después podemos refrigerar tapado por lo menos 30 minutos antes de servir. Y servir y decorar con una ramita de menta fresca o hierbabuena. Como segunda preparación tenemos recetas de crepé de fruta fresca. Los ingredientes son 2 cucharadas de harina, unos 50 gramos, una cucharadita colmada de azúcar, un huevo, medio vaso de leche, unos 125 mililitros, un chorrito de esencia de vainilla que puede ser opcional, un toque de pimienta rosa molida y la fruta fresca variada dependiendo de nuestro gusto, limpia y troceada. La elaboración a estos crepés. Primero vamos a mezclar los ingredientes a la vez en el vaso de la batidora hasta que quede una masa muy lisa y sin grumos. Segundo paso, en una sartén adherente ponemos un poco de la masa, lo justo para que se expanda en una capa fina para la superficie de la sartén. Lo movemos la sartén para ayudar que la masa alcance toda la superficie. Dejamos que se haga fuego medio hasta que salgan unas burbujitas de aire. Lo levantamos por un lado con una espátula y con las manos damos la vuelta al crepé para que se dore un poquito por el otro lado. Tercer paso, lo vamos apartando y apilando para que conserve su calor. Cuarto paso, trozamos las frutas en dados regulares y la mezclamos con un poco de azúcar para que suelte su jugo y adquiera dulzor. Montamos la crepé cubriéndola con fruta y rociando con algún gusto de vainilla, chocolate. También podemos ponerlo un hilo de leche condensada o caramelo líquido según el gusto de la persona. Tercero, damos un golpe de molinillo de pimienta rosa y servimos al momento con nata montada si es del gusto preferido. Como tercer ingrediente, receta, tenemos las brochetas de fruta con chocolate. Los ingredientes son 2 tabletas de chocolate negro, una cucharadita de crema de leche, 4 kiwis, 3 plátanos, 2 melocotón o otras frutas al gusto, como también una cucharada de mantequilla, 12 fresas, 2 manzanas rojas y medio melón, 12 arándanos, palos de brochetas.
Primero vamos a hacer cómo podemos aprender a hacer las brochetas de fruta con chocolate. Lo primero que tenemos que hacer para preparar estas brochetas de fruta con chocolate es reunir los ingredientes y poner a derretir el chocolate negro en un bol a baño María. Segundo, después añadimos la mantequilla y la crema de leche de chocolate fundido para darle un toque de brillo y untuosidad. Pero no te pases con las cantidades porque si no se secará al untarlo sobre las brochetas de fruta fresca. A continuación, podemos lavar bien todas las frutas y cortarlas en rodajas o trozos grandes. También podemos dejar las fresas y los arándanos enteros para que queden mejor en las brochetas de fruta con chocolate fundido. Y cuarto y último paso, ahora solo ya queda colocar la fruta en los palos de la brocheta y echarle fundido por encima. Si esperamos un ratito el chocolate derretido se secará y se nos quedarán unas brochetas de fruta cubiertas de chocolate. Estas brochetas de fruta con chocolate fundido son muy sencillas y rápidas de hacer, por las que son aptas para comerlas de postre o de merienda o en cualquier ocasión. Costos y rendimientos. Dentro de costos está costo de producción. Este se va a producir de un bien o producto de varios factores técnicos como materias primas, un número de horas de trabajo del hombre, herramienta, maquinaria, equipos e infraestructura para la debida producción. También se encuentra el costo unitario. Este es el total unitario que se calcula para sacar el precio de venta y así comprar, en este caso, la materia que son las frutas. Elementos del costo. Dentro de los elementos están los materiales. Es para la obtención de un bien que intervienen otros, ya sean materias primas, productos elaborados, maquinaria y equipos. Costos indirectos de producción. Estos se conocen como todos aquellos conceptos que se pueden clasificar como materiales directos o manos de obra, como arriendo, servicios públicos, depreciación, maquinaria, equipo, seguros e interés. Mano de obra. Toda producción requiere la intervención del esfuerzo del hombre. Por eso se necesitan sueldos, salarios jornales, prestación de servicios, etc. En el rendimiento, según el análisis sobre el rendimiento de las frutas y de acuerdo con los valores obtenidos, su rendimiento es bajo. Por ejemplo, la piña por su parte muestra más del 50% en pérdidas, seguida por la naranja y la toronja. La mayoría de las frutas con bajo rendimiento de forma general presentan deterioro, poco calibre y mala calidad. Los desperdicios están basados en las cáscaras, partes dañadas, semillos, penacho, corazón, etc. Siempre de acuerdo con las exigencias de los estándares para la presentación de estos productos de forma natural, según los distintos tipos de cortes que se utilizan, las habilidades y experiencia del operario y las alternativas que se buscan para aprovechar la mayor cantidad posible en casos muy extremos de deterioro. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su manita arriba y muchas gracias por la atención.